En mi cumpleaños número 67 recibí un regalo de mi hija. Espero que te guste, mamá, escribió en la nota. Hace años que no bebo y decidí darle la botella de mezcal a mi yerno. A la mañana siguiente me llamaron del hospital. Está grave, fue envenenado. En ese momento entendí que ese regalo pudo haberme matado a mí. Me alegra que estés aquí. Quédate hasta el final de mi historia y escribe en los comentarios desde qué ciudad la ves. Así sabré hasta dónde ha llegado mi historia. Desde la muerte de mi esposo Rafael, las celebraciones se habían convertido en una formalidad. Ponía la mesa, llamaba a los hijos, fingía alegría, pero por dentro solo sentía vacío. Aquella mañana no fue distinta. Salí al patio a regar las macetas y vi una caja brillante sobre el pórtico. Un listón rojo relucía bajo el sol como si la vida misma se burlara de mí. Aquí tienes una sorpresa, anciana. Finge que eres feliz. Dentro había una botella de mezcal artesanal. Vidrio grueso, etiqueta dorada, corcho sellado con cera. Todo parecía un objeto de lujo, no un obsequio para una mujer sencilla de East Los Ángeles. Había también una nota. Feliz cumpleaños, mamá. Espero que te guste. Sin un con cariño, sin un corazón, nada. Firma Ana. Me senté en la cocina con la botella en las manos sin saber qué sentir. Orgullo, amargura. Ana vivía desde hacía tiempo en otro mundo, trajes caros, reuniones de negocios, miradas frías. Venía a verme cada vez menos, y cuando lo hacía parecía que entre nosotras se abría un abismo. Y ahora este regalo. Ella sabía que no bebía desde hacía 3 años, desde que enterramos a Rafael, y juré mantenerme alejada del alcohol. Primero por su memoria, luego por mí misma. ¿Por qué entonces eligió justo esto? Un pensamiento me atravesó como cuchillo. ¿Será una señal? Por la tarde llegaron los vecinos, unas amigas de la iglesia y, por supuesto, Miguel con Sofía. Miguel, mi yerno, esposo de Ana, siempre fue el alma de las reuniones. Risa fuerte, manos generosas, corazón abierto. Apenas vio la botella en la mesa, silbó sorprendido. Doña Lupi, ¿de dónde sacó este mezcal artesanal? Fue un regalo de tu esposa, respondí con frialdad. Él la levantó con cuidado, la giró entre las manos y sus ojos brillaron. Esto es un tesoro. Yo no bebo, hijo, dije. Llévatela si quieres. Miguel sonrió y la guardó en una bolsa. Sofía nos miró con gesto serio. Mamá nunca la habría dado así. Tu mamá es distinta, murmuré. La frase quedó suspendida en el aire, como un cuchillo que nadie quiso recoger. Cuando todos se fueron, me quedé sola. La televisión murmuraba noticias, pero no escuchaba nada. Miraba la pantalla del teléfono. El nombre de mi hija brillaba en los contactos. Dudé mucho antes de pulsar. Sí, mamá, respondió Ana. Su voz sonó fría, distante. Gracias por el regalo, empecé. Pero sabes que no bebo. Silencio, solo su respiración. Le di la botella a Miguel. Él estaba contento, añadí, intentando sonar tranquila. Del otro lado, nada. Pero aquella pausa pesaba más que cualquier palabra. Finalmente, su voz bajó al susurro, aguda como una aguja. ¿Tú lo probaste? ¿Lo probaste, mamá? Me quedé helada. El corazón se me encogió. No, alcancé a decir. La línea quedó muda, interminable. Luego un clic y la llamada terminó. Me quedé con el teléfono en la mano, oyendo los latidos retumbar en mis sienes. Esa frase corta había sonado peor que una amenaza. Intenté convencerme de que exageraba, de que era solo una pregunta rara, pero la inquietud ya estaba dentro de mí. A la mañana siguiente volvió a sonar el teléfono. Contesté. Era del hospital. La voz de la enfermera temblaba. Señora Guadalupe, su yerno ingresó anoche, envenenamiento. Estamos luchando por su vida. El aparato se me resbaló de las manos. El mundo giró, y en mi mente solo resonaba una palabra: regalo. Esa noche no pude cerrar los ojos.
La voz de la enfermera resonaba en mis oídos como un martillo. Intoxicación grave. Me quedé sentada frente a la ventana, con el rosario entre los dedos, repitiendo oraciones a la Virgen de Guadalupe. Pero cada Ave María se rompía en mi pecho con la imagen de Miguel sonriendo, levantando la botella de mezcal, brindando sin sospechar nada. Llegué al hospital antes de que amaneciera. Los pasillos olían a cloro y a café barato de máquina. Una recepcionista me condujo al área de cuidados intensivos. Detrás del vidrio estaba Miguel, pálido, inmóvil, conectado a tubos y máquinas que pitaban como relojes de muerte. Me acerqué, apoyando la frente en el cristal helado. «Señora Guadalupe», me tocó el hombro una enfermera. «Hacemos todo lo posible, pero el envenenamiento es serio. Estamos esperando los resultados». Asentí sin poder hablar. Dentro de mí ya había una certeza. Aquello no era un accidente. Una hora después apareció Ana. Sus tacones retumbaban en el piso del pasillo como disparos. Traía un traje caro, el cabello perfectamente recogido, la expresión imperturbable. No me abrazó, no preguntó si yo estaba bien, solo lanzó una frase seca. «¿Qué pasó?» «Bebió de tu regalo», respondí en voz baja. Su rostro no mostró sorpresa, apenas una tensión en los labios. «Mamá, no digas tonterías. ¿Me estás acusando?» «No digo nada. Solo fue tu botella». Ella se giró hacia su celular como si yo no existiera. Fingió revisar mensajes. Un muro invisible se levantó entre nosotras. Al poco rato llegó Sofía. Sus ojos estaban hinchados de llorar. Se acercó, me abrazó fuerte, y en ese gesto había más consuelo que en todas las palabras del día. Por la tarde los médicos informaron que Miguel había salido del estado crítico, pero que su organismo estaba dañado. «Tuvo suerte de no beber demasiado», explicó uno de ellos. «Un poco». Esa expresión me atravesó como cuchillo. Un poco lo había llevado al borde de la muerte. ¿Y si hubiera tomado más? ¿Y si yo, por nostalgia o debilidad, hubiera probado una copa en mi cumpleaños? Un escalofrío me recorrió la espalda. Esa noche volví a casa tarde. El barrio estaba silencioso, las luces apagadas, las ventanas cerradas. Caminé por la acera sintiendo miradas escondidas. En estos lugares las noticias vuelan. La gente ya sabía que Miguel estaba en el hospital. Los susurros me seguían como sombras. En mi cocina todo parecía en orden, pero cuando dejé la bolsa sobre la mesa, algo rodó en el fondo. Metí la mano y encontré un pequeño frasco de vidrio oscuro, sin etiqueta, con restos de cera en el cuello, como si lo hubieran abierto y vuelto a sellar. Lo levanté contra la luz. Adentro quedaban unas gotas espesas, de color turbio. Las manos me temblaban. Coloqué el frasco junto a la imagen de la Virgen. Allí, bajo la mirada serena de la patrona, aquel objeto parecía aún más peligroso, como si su sombra pudiera contaminar toda la casa. De pronto sonó el teléfono. Número desconocido. Contesté con la voz quebrada. ¿Quién habla? Del otro lado. Silencio. Solo una respiración tenue. ¿Quién es? Insistí. Nada. La pausa se alargó hasta que escuché un clic y la llamada terminó. Me quedé inmóvil en la oscuridad, con el frasco en la mano, convencida de que contenía la respuesta a todo. Un secreto envenenado que podía explicar por qué Miguel estaba al borde de la muerte. Pero junto con ese pensamiento llegó otro, aún más doloroso. Si la botella venía de Ana, si el frasco estaba en la misma caja, entonces todas las pistas señalaban a mi propia hija. No quise decirlo en voz alta, ni siquiera a mí misma. Pero la sospecha ya había echado raíces, y cada latido de mi corazón repetía una palabra maldita: traición. La mañana amaneció gris, cubierta por nubes bajas que parecían presionar el barrio entero. Yo me quedé sentada en la cocina, con el frasco oscuro entre las manos, sintiendo que aquel pequeño envase pesaba más que una piedra.
El líquido dentro se movía despacio, espeso, desprendiendo un olor extraño a hierbas. Era como sostener la prueba de un crimen. Pensé en llamar directamente a la policía, pero la voz de Ana resonó en mi cabeza. ¿Tú lo probaste, mamá? Esa frase me hizo dudar. ¿Me creerían si solo mostraba un frasco sin etiqueta? Seguramente pensarían que era imaginación de una vieja. No, necesitaba confirmar la verdad antes de hablar. Fue entonces cuando pensé en Ricardo, un viejo amigo de la familia. Él trabajaba como técnico de laboratorio en una clínica cercana. Siempre había sido discreto y de confianza. Tomé el teléfono. Ricardo, hijo. Mi voz sonaba cansada. Necesito un favor. Es algo importante. Él percibió mi tono. Diga dónde y cuándo, señora Lupi. Voy enseguida. Una hora más tarde estaba esperándome en la puerta trasera de la clínica. Llevaba la bata blanca todavía arrugada y el cansancio de la guardia en los ojos, pero me recibió con una sonrisa preocupada. Yo llevaba el frasco envuelto en un pañuelo, como si fuera un objeto maldito. «Pase, rápido», susurró, y me condujo por un pasillo largo hasta una sala con tubos de ensayo y un olor penetrante a alcohol. Coloqué el frasco sobre la mesa metálica. Esto lo encontré en la caja donde venía una botella que me regaló Ana. Miguel está en el hospital por envenenamiento. Ricardo se puso los guantes, destapó con cuidado y aspiró el contenido. Frunció el ceño de inmediato. No es licor, huele a hierba. Fuerte, peligrosa. ¿Puedes analizarlo? Él asintió y comenzó a trabajar. Tomó una muestra con una pipeta, la mezcló con reactivos, encendió un aparato que lanzaba destellos verdes. El tiempo se volvió eterno. Yo me quedé sentada en una silla dura, apretando las manos, rezando en silencio para que todo fuese un error, una mala interpretación. Finalmente, Ricardo se giró hacia mí. Su rostro estaba serio. «Señora, es toloache». La palabra me golpeó como una bofetada. ¿Estás seguro? Completamente. Lo he visto antes. En dosis pequeñas provoca alucinaciones y mareos. En dosis más altas puede causar parálisis, fallas en el corazón, incluso la muerte. Su yerno tuvo suerte de sobrevivir. El aire se me cortó. Yo conocía el nombre desde niña en Jalisco. Escuchaba historias de muchachas que usaban toloache para embrujar a un hombre, para obligarlo a enamorarse. Pero siempre se advertía lo mismo. Con cuidado, puede matar. Ricardo me miró con seriedad. ¿Quién pudo poner esto en la bebida? No tuve fuerzas para responder. Me levanté con torpeza y guardé el frasco en el pañuelo. Gracias, hijo. Me has salvado la vida. Él tocó mi mano con respeto. Cuídese, señora. Y por favor, no confíe en nadie. Salí a la calle. El sol comenzaba a abrirse paso entre las nubes. Pero para mí el mundo se había vuelto oscuro. Llevaba en la bolsa la confirmación de mis peores temores. Alguien había querido envenenar, y todo señalaba hacia Ana. Mientras caminaba de regreso, el teléfono vibró en mi bolso. Un mensaje de un número desconocido. Lo abrí con manos temblorosas. No sigas buscando, es peligroso para ti. Me quedé parada en medio de la acera. El tráfico rugía a mi alrededor, la gente pasaba hablando en inglés y en español, y sin embargo yo solo escuchaba un eco helado. La amenaza acababa de empezar. Regresé a casa con el frasco guardado en la bolsa y la palabra maldita retumbando en mi cabeza, toloache. Desde aquella noche no podía dormir sin revivir la voz de Ana al teléfono. ¿Tú lo probaste, mamá? Esa frase se había clavado como una espina que me quemaba el pecho. Sabía que no podría seguir adelante sin enfrentarla cara a cara. La llamé temprano en la mañana. «Ana, tenemos que hablar, en persona». Hubo un silencio largo. Después respondió con frialdad. «Ven mañana, pero no te tardes, tengo reunión con un cliente». Al día siguiente llegué a su casa en los suburbios. Todo allí brillaba de perfección.
El césped recortado, las palmeras erguidas, un auto nuevo frente al garaje. Era la imagen de éxito que ella tanto cuidaba, y sin embargo yo solo veía detrás de esa fachada algo podrido. Ana abrió la puerta. Vestía un traje elegante, el cabello perfectamente peinado. No hubo abrazo ni sonrisa, solo un gesto seco. «Pasa, mamá». Entré. El aroma a café caro y perfume llenaba la sala. En la mesa había documentos y una computadora portátil, todo ordenado, sin un solo detalle fuera de lugar. «¿Cómo está Miguel?», preguntó mientras servía café en una taza blanca. «Vivo, pero muy débil». Mis palabras pesaban. «Lo siento», dijo sin emoción, como si recitara una frase aprendida. Entonces saqué el frasco envuelto en el pañuelo y lo puse sobre la mesa. Sus ojos se abrieron apenas un instante y enseguida bajó la mirada. «¿De dónde sacaste eso?», preguntó con voz contenida. «De la caja donde venía tu botella». Sus manos apretaron la taza hasta poner los nudillos blancos. «Mamá, insinúas que yo...». «No insinúo nada, solo quiero entender, ¿por qué?». El reloj de la pared marcaba los segundos como golpes secos. «Ya lo revisaron, esto lo H». Mi voz temblaba, pero no me detuve. «Lo confirmó un especialista. ¿Qué buscabas?». Ana levantó la vista. Sus ojos tenían un brillo helado, como cuchillos en la penumbra. Abrió la boca, pero no salió palabra alguna. Me miró fijo, inmóvil, dejando que el silencio hablara por ella. Segundos interminables pasaron. Yo esperaba una explicación, un grito, aunque fuera una mentira. Pero lo único que recibí fue ese silencio cargado de amenaza. Guardé el frasco de nuevo en la bolsa y me puse de pie. «Si no quieres hablar, entonces escucha. Yo no voy a detenerme». Me dirigí a la puerta. Sentía sus ojos clavados en mi espalda, como si me siguieran incluso después de salir de la casa. Afuera respiré hondo, buscando aire, pero el corazón golpeaba tan fuerte que parecía que todo el vecindario podía oírlo. De pronto el teléfono vibró en mi mano, un mensaje de un número desconocido. Lo abrí. «No vuelvas a provocarla, podría ser peor». El frío me recorrió de arriba abajo. Apreté el aparato contra el pecho, mientras el eco del silencio de Ana seguía resonando en mi mente como una sentencia. Después de aquella visita, volví a casa con una certeza dolorosa. El silencio de Ana había sido peor que una confesión. No me gritó, no se defendió, no lloró. Simplemente me miró y calló. Y en ese vacío comprendí que sí era capaz. Sabía que no podía cargar sola con aquello. Ya no era un secreto familiar, era un asunto de vida o muerte. Así que al día siguiente reuní valor y fui a la comisaría. El edificio olía a papeles viejos y café recalentado. Un joven oficial tomó mis datos con gesto aburrido, como quien escucha a una anciana confundida. Sentí que mis palabras se perdían en el aire, hasta que la puerta se abrió y entró un hombre alto, de cabello corto con canas y ojos oscuros. Su placa brillaba en el pecho. Detective Julio Reyes. «Señora Guadalupe», dijo estrechándome la mano. «Yo atenderé su caso». Me condujo a su oficina. Allí saqué el frasco envuelto en el pañuelo y lo coloqué en su escritorio. Lo encontré en la caja del regalo. La botella estaba adulterada. Ya confirmé que esto lo H. Reyes lo tomó con guantes, lo guardó en una bolsa de evidencia y asintió. «Hizo lo correcto. Esto es grave. Vamos a investigarlo a fondo». Por primera vez alguien me creía. Sus palabras me dieron un alivio extraño, como si por fin dejara de estar sola contra el mundo. «Pero, señora», añadió con voz firme, «debe cuidarse. No se reúna con su hija a solas. No abra la puerta de noche. Coloque un hilo en la puerta para detectar si alguien entra. Anote cada llamada, cada mensaje. Y si recibe otra amenaza, me llama de inmediato». Asentí, memorizando cada instrucción. Su tono era sereno pero severo, como si supiera que la tormenta apenas comenzaba.
Salí de la comisaría con la tarjeta del detective en la mano. Llámeme en cualquier momento. Caminé de regreso bajo la luz dorada del atardecer, sintiéndome por un instante protegida. Pero al llegar a casa, la sensación se desvaneció. El teléfono sonó. Número desconocido. Contesté. Mamá. Era la voz de Ana. Un escalofrío me recorrió la espalda. Esto se podía arreglar entre nosotras, dijo en tono bajo pero cortante. ¿Por qué fuiste a la policía? Porque Miguel casi muere, contesté. Silencio. No me arruines la vida, mamá. Su voz se endureció. Porque si lo haces, la tuya será peor. Y colgó. Me quedé sentada en el sofá con el teléfono en la mano. El corazón latía desbocado. Era la primera amenaza directa, y supe con claridad que la guerra ya había empezado. Desde aquella llamada, mi hogar dejó de ser un refugio. Las paredes que antes me protegían ahora parecían transparentes. Cada crujido del piso, cada sombra detrás de la cortina me hacía sobresaltar. Vivía con la sensación de que alguien me observaba a cada instante. Recordé las advertencias del detective Reyes. Coloqué un hilo blanco en la puerta principal, casi invisible, que se rompería si alguien intentaba entrar. Pegué pequeños papeles en las ventanas para saber si alguien las movía. En la mesa del comedor dejé siempre una libreta abierta, lista para anotar llamadas o mensajes. Mi casa se había convertido en una trinchera improvisada. Al caer la noche encendí una vela frente a la Virgen de Guadalupe. La luz temblaba, proyectando sombras inquietantes en las paredes. Recé pidiendo fuerza, pero mi voz temblaba. Sabía que la fe me sostenía, aunque también sentía que el peligro estaba demasiado cerca. A medianoche, el celular vibró sobre la mesa. Un número desconocido. Lo abrí con manos sudorosas. Todavía no entiendes. Por tu bien, cállate. El mensaje parecía escrito con cuchillos. Lo dejé boca abajo y me aferré al rosario, repitiendo las oraciones una y otra vez. No podía llorar. Si lloraba, me derrumbaría. El barrio entero parecía dormir, pero yo estaba despierta, contando cada segundo. Escuché un ruido en la puerta, como si alguien rozara la cerradura. Corrí a mirar. El hilo seguía intacto. No había nadie. Aún así, el miedo ya se había colado dentro. Me acomodé en la sala, con una manta sobre los hombros y la lámpara apagada. Miraba la puerta como si esperara que se abriera sola. Cada tic-tac del reloj golpeaba mi mente como un martillo. Cuando al fin llegó el amanecer, me encontré exhausta. Fui a la entrada a recoger el periódico y me encontré con un sobre blanco en el suelo. No tenía sello ni remitente. Era demasiado limpio, demasiado anónimo. Lo abrí con manos temblorosas. Dentro había una sola fotografía. La imagen era borrosa, en blanco y negro, pero no necesitaba claridad para entender. Era mi propia casa, tomada desde la calle. En la foto se veía mi puerta, mi mecedora en el porche, las macetas alineadas. Y en una esquina inferior, impreso con tinta digital, estaba escrito «Anoche». Se me heló la sangre. Esa persona había estado allí, frente a mi hogar, mientras yo rezaba, mientras intentaba dormir. Había estado tan cerca que pudo tocar la puerta, tan cerca que pudo verme a través de la ventana. Me dejé caer en la silla, apretando la foto contra el pecho. Afuera la vida parecía normal. Los niños jugaban con pelotas, los vecinos regaban sus jardines, un carro pasaba con música en español. Pero para mí todo se había vuelto una amenaza, porque ahora ya no era solo un miedo en mi imaginación. Tenía la prueba en mis manos. Alguien me vigilaba. Y esa certeza era peor que cualquier pesadilla. Desde aquella llamada, mi hogar dejó de ser un refugio. Las paredes que antes me protegían ahora parecían transparentes. Cada crujido del piso, cada sombra detrás de la cortina me hacía sobresaltar. Vivía con la sensación de que alguien me observaba a cada instante.
Recordé las advertencias del detective Reyes. Coloqué un hilo blanco en la puerta principal, casi invisible, que se rompería si alguien intentaba entrar. Pegué pequeños papeles en las ventanas para saber si alguien las movía. En la mesa del comedor dejé siempre una libreta abierta, lista para anotar llamadas o mensajes. Mi casa se había convertido en una trinchera improvisada. Al caer la noche, encendí una vela frente a la Virgen de Guadalupe. La luz temblaba, proyectando sombras inquietantes en las paredes. Recé pidiendo fuerza, pero mi voz temblaba. Sabía que la fe me sostenía, aunque también sentía que el peligro estaba demasiado cerca. A medianoche, el celular vibró sobre la mesa. Un número desconocido. Lo abrí con manos sudorosas. Todavía no entiendes. Por tu bien, cállate. El mensaje parecía escrito con cuchillos. Lo dejé boca abajo y me aferré al rosario, repitiendo las oraciones una y otra vez. No podía llorar. Si lloraba, me derrumbaría. El barrio entero parecía dormir, pero yo estaba despierta, contando cada segundo. Escuché un ruido en la puerta, como si alguien rozara la cerradura. Corrí a mirar. El hilo seguía intacto. No había nadie. Aún así, el miedo ya se había colado dentro. Me acomodé en la sala, con una manta sobre los hombros y la lámpara apagada. Miraba la puerta como si esperara que se abriera sola. Cada tic-tac del reloj golpeaba mi mente como un martillo. Cuando al fin llegó el amanecer, me encontré exhausta. Fui a la entrada a recoger el periódico y me encontré con un sobre blanco en el suelo. No tenía sello ni remitente, era demasiado limpio, demasiado anónimo. Lo abrí con manos temblorosas. Dentro había una sola fotografía. La imagen era borrosa, en blanco y negro, pero no necesitaba claridad para entender. Era mi propia casa, tomada desde la calle. En la foto se veía mi puerta, mi mecedora en el porche, las macetas alineadas. Y en una esquina inferior, impreso con tinta digital, estaba escrito: Anoche. Se me heló la sangre. Esa persona había estado allí, frente a mi hogar, mientras yo rezaba, mientras intentaba dormir. Había estado tan cerca que pudo tocar la puerta, tan cerca que pudo verme a través de la ventana. Me dejé caer en la silla, apretando la foto contra el pecho. Afuera la vida parecía normal. Los niños jugaban con pelotas, los vecinos regaban sus jardines, un carro pasaba con música en español. Pero para mí, todo se había vuelto una amenaza, porque ahora ya no era solo un miedo en mi imaginación. Tenía la prueba en mis manos. Alguien me vigilaba. Y esa certeza era peor que cualquier pesadilla. La fotografía en mi mano me funcionó como un disparador. Ya no había dudas de que alguien me observaba. Llevé la imagen a la comisaría y se la mostré al detective Reyes. Él la examinó con la calma de quien ha visto demasiadas cosas, pero su expresión se endureció. Esto ya no es solo intimidación, dijo. Es acoso con intención. Solicitaré una orden de registro para la casa de su hija. Cuando escuché la palabra orden, sentí que el suelo se movía bajo mis pies. Era la confirmación de que mi sospecha no era una locura de vieja, era un caso real. Reyes me pidió que no fuera al registro, que me mantuviera en seguridad. Me dolió no poder ir, no poder mirar con mis propios ojos lo que quizá demostraría la traición. Pero seguí su consejo. Esa mañana la comisaría se llenó de actividad. Un equipo entró en el vehículo policial y se dirigió hacia los suburbios donde vivía Ana. Yo, sentada en la sala con la televisión encendida sin verla, sentía cada minuto como una eternidad. Sofía me llamó para decirme que estaba con la policía, que estaban revisando la casa. Su voz sonó apresurada, con la misma mezcla de miedo y alivio que había en mí. Horas después, Reyes vino a mi casa en persona. Se sentó frente a mí, con las manos juntas, y habló con voz grave. Han encontrado material que será crucial. Quiero que se prepare.
No necesité que me diera más detalles para saber lo que quería decir. Pero él, profesional, dio la explicación pausada. Fotografías de estantes, frascos ordenados en serie, apuntes con anotaciones sobre dosis y mezclas. Todo estaba documentado y había sido fotografiado por los agentes durante el registro. Sofía vino esa misma tarde a mi casa. Tenía los ojos hinchados, pero traía consigo una carpeta con fotos impresas. Me las entregó con manos temblorosas. Al abrir la carpeta, vi imágenes de un garaje ordenado, estantes metálicos con frascos oscuros, etiquetas escritas a mano, TLC, pegadas en las tapas. En otra toma se veían cuadernos abiertos con cálculos y notas. 0, 5 mili, efecto X, 1, 2 mili, paro cardíaco. La caligrafía era de Ana. El mundo se debilitó a mi alrededor. Aquello ya no era algo que se pudiera negar con un yo no hice nada. Era una preparación meticulosa, una intención fría y calculada. Las fotografías mostraban además recipientes etiquetados, jeringas y un pequeño mortero con restos de polvo seco. No era simple investigación de curiosidad, parecía un laboratorio casero. Sofía apoyó la cabeza en mi hombro y lloró en silencio. No entiendo por qué, murmuró. Mamá nunca fue así, algo la cambió. Yo la escuchaba, pero en mi mente rondaban otras palabras: traición, planificación, peligro. Me costaba conciliar la imagen de mi hija como aquella mujer de traje con la de la persona que había compilado dosificaciones y etiquetas. El detective Reyes me pidió calma. Me explicó que ahora procedían a recolectar las pruebas y que el fiscal decidiría los cargos. Me habló de procedimientos, de tiempos, de cautela para no contaminar la investigación. Yo escuchaba, pero mis pensamientos iban a otro lugar. ¿Qué había motivado a Ana? ¿Hasta qué punto estaba implicada? ¿Había sido ella la única? Mientras salíamos de la comisaría con Sofía, recibí un mensaje en el móvil. Era una foto tomada desde dentro de un coche, un primerísimo plano de la carpeta con las fotografías del registro, recién salidas de la impresora, y un texto debajo: no te regocijes aún. Esto es solo el comienzo. La sangre se me heló. Alguien sabía que yo tenía acceso a esas imágenes. Alguien vigilaba cada paso de la investigación. Aquella noche no dormí. Los ruidos de la casa me parecían gritos. Miraba la puerta cada pocos minutos, repasaba mentalmente lo que había sucedido: la botella en el regalo, el frasco oscuro, las llamadas, las amenazas, la orden de registro, las fotos de los frascos marcados TLC, los apuntes con dosis. Todo encajaba como piezas de un rompecabezas siniestro que formaba una figura terrible. Mi hija, a la que había amado y cuidado, ahora parecía ser la autora de un plan para herir o matar. Entre la incredulidad y la pena, una certeza emergía con fuerza. Esto no terminaría con un simple arresto. Las redes de lealtades y rencores son complejas, y la verdad tiene la costumbre de abrir heridas que no cicatrizan. Y en medio de esa noche larga y fría, mi teléfono vibró de nuevo. Era un mensaje de un número desconocido y en él solo había una frase: no creas que la victoria ya es tuya, pronto veremos si tu fe te sostiene. El mensaje no solo era una amenaza, era una promesa. Esa misma tarde recibí la llamada del detective Reyes. Su tono era pausado, pero debajo había un peso que me oprimió el pecho. Señora Guadalupe, dijo, ya no estamos hablando de simples sospechas. Con lo encontrado en la casa de su hija, el caso pasa a otro nivel. El fiscal tiene base para abrir un proceso formal. Sus palabras me dejaron sin aire. Había deseado tanto que la justicia interviniera, y sin embargo, escucharlo en voz alta me produjo un vacío insoportable, porque la acusada no era una extraña, era mi propia hija. ¿Qué va a pasar ahora?, logré preguntar. Procederemos con cautela. Ella será citada, quizá detenida en las próximas horas,
Y usted, señora, debe extremar precauciones. Ya no es seguro que esté sola. Si recibe llamadas, mensajes, cualquier cosa, anótelo. Guarde todo. Puede ser evidencia. Asentí, aunque en mi interior una tormenta me deshacía. Colgué y la casa quedó en un silencio absoluto. Me senté frente a la mesa, observando la carpeta con copias de las pruebas, fotos de frascos, notas con dosis, etiquetas TLC. Cerré los ojos y por un momento vi a Ana de niña, corriendo por el patio con su vestido azul y su risa luminosa. Esa imagen me rompió el corazón. ¿En qué momento aquella niña se convirtió en alguien capaz de manipular veneno? El celular vibró de pronto. Número desconocido. Abrí el mensaje con un temblor en los dedos. No lo empeores. Podemos arreglarlo, pero si hablas más, será peor para ti. Era su voz escrita. La reconocí en la forma breve, en la frialdad. Sentí un escalofrío. Ya no era solo una amenaza velada, era una advertencia directa. Me levanté y fui hasta la ventana. Afuera el barrio parecía tranquilo, niños jugando en la acera, vecinos conversando, un coche con música en español pasando despacio. Todo se veía igual, pero yo sabía que nada era normal. Bajo esa rutina había alguien vigilando, alguien que seguía cada uno de mis pasos. Guardé el mensaje en mi libreta de evidencias, escribí la hora, el número, las palabras exactas. Mis manos temblaban tanto que la tinta se torcía. Encendí una vela frente a la Virgen y recé con fervor. Pedí fuerzas, pedí claridad, pero dentro de mí crecía un presentimiento oscuro. La tormenta aún no había alcanzado su punto máximo. La noche cayó, cubriendo el barrio con un silencio inquietante. Intenté descansar, pero el teléfono volvió a encenderse. Otro mensaje. Lo abrí conteniendo la respiración. Nos vemos pronto, mamá. El celular casi se me resbaló de las manos. Sentí un vértigo frío. Miré alrededor de la casa, cada rincón en penumbras, convencida de que ella ya estaba cerca. El silencio de la noche me rodeó como un grito ahogado. En ese instante comprendí que lo peor aún estaba por llegar.